Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los momentos más espectaculares de la historia andina, basándonos en el trabajo de José Canciani. Vamos a explorar el preciso instante en que todo cambió, el origen de las primeras grandes ciudades y sus monumentos. Y vamos a arrancar con la pregunta del millón, la que está en el corazón de todo este asunto. Porque, esto no es solo una pregunta sobre arquitectura, es un misterio profundo sobre la transformación social. ¿Qué pasó? ¿Qué gatilló que comunidades enteras decidieran de repente reorganizar su mundo para levantar estructuras que eran, infinitamente más grandes que su vida diaria? Para poder entender la verdadera dimensión de este salto monumental, tenemos que viajar en el tiempo, al punto de partida, a cómo eran las cosas antes. Tenemos que ir a esos primeros asentamientos permanentes en la costa de lo que hoy es Perú. Es justo ahí, en esas comunidades súper modestas, donde se plantaron las semillas de una revolución que lo cambiaría todo. Ok, este es nuestro punto de partida. Imaginen una vida comunal, a una escala muy pequeña, totalmente enfocada en la subsistencia del día a día. Sitios arqueológicos como Chilca o La Paloma nos muestran justo eso. Grupos de chozas circulares, muy juntas, a veces hasta semisubterráneas, hechas con materiales súper sencillos. No vamos a encontrar aquí ni palacios ni grandes templos. El foco de la vida y de la arqueología está en lo doméstico, en la supervivencia del grupo. Y este es el punto clave, ¿eh? Toda la estructura social estaba orientada al bienestar del grupo. Las divisiones que existían en el trabajo se basaban en cosas como la edad o el género, lo que nos habla de una sociedad que era, en esencia, igualitaria. No había una élite, no había un grupo con el poder de movilizar a cientos de personas para construir algo que no fuera para el beneficio inmediato y directo de todos. La prioridad era otra: comer, sobrevivir. Y entonces, algo empieza a cambiar. Se da el paso a las aldeas permanentes. Y es que el sedentarismo no fue solo una decisión de «ya no nos movemos más». Fue la consecuencia de una estrategia económica súper exitosa. La gente de la costa aprendió a combinar de manera increíble la pesca intensiva, la recolección de mariscos, una agricultura muy básica y la caza. Esto generó una base de alimentos tan estable que por primera vez las poblaciones pudieron crecer y quedarse en un solo lugar. Y con la gente asentada y la población creciendo, se prepara el escenario para el gran salto. Algo fundamental cambió. Se creó no solo la capacidad, sino también la motivación para que estas sociedades empezaran a pensar a una escala completamente diferente. Este es, de verdad, el punto de inflexión en el que la historia de los Andes da un giro espectacular. Y esto nos trae de vuelta al misterio central. ¿Por qué gente que vivía en chozas de pronto empieza a construir para sus dioses o para líderes que recién estaban apareciendo? La respuesta no es sencilla. No fue una decisión de un día para otro. Fue el resultado de un proceso complejo, casi como una tormenta perfecta de innovación y de nuevas necesidades sociales. El cambio se dio como una reacción en cadena. Primero, la innovación tecnológica. Se desarrollan redes de pesca mucho más eficientes, usando flotadores de mate y pesas de piedra, lo que permite sacar recursos del mar a una escala masiva. Luego, con técnicas de conservación como el secado y el salado, por primera vez se generan excedentes, o sea, sobraba comida. Más comida significa que se puede mantener a más gente y la población crece. Y finalmente, para gestionar todos esos recursos y a toda esa gente, se necesita una nueva forma de organización social. Surge un liderazgo, una administración, una jerarquía. De hecho, la propia fuente lo dice de una forma muy clara. Hay una concatenada y estrecha interdependencia. O sea, no se puede separar la tecnología de la sociedad. Cada avance técnico, por pequeño que fuera, abría la puerta a una nueva forma de organizarse como comunidad. Es un ciclo que se retroalimenta. La tecnología empuja el cambio social y el cambio social demanda más y mejor tecnología. Y ahí lo tenemos. De repente, la mesa estaba servida. Estaban los 3 ingredientes fundamentales. Había comida de sobra para alimentar a los constructores, había una población grande para poner la mano de obra y, crucialmente, había una nueva élite, un nuevo liderazgo capaz de dirigir estos proyectos. La idea de construir algo más grande que una casa se volvió no solo posible, sino quizás socialmente necesaria. Ahora sí, vamos a ver la prueba física, la evidencia que resuelve nuestro misterio, la increíble arquitectura monumental que de pronto estalla por toda la costa y la sierra. Porque estas no son solo ruinas.
Son la manifestación en piedra de esa nueva y complejísima sociedad que acababa de nacer. Y tenemos que empezar con uno de los ejemplos más alucinantes, en el Valle de Supe, la ciudad sagrada de Caral. Este sitio es sencillamente un antes y un después en la historia del urbanismo en los Andes. Y ojo con la fecha, porque esto es lo que de verdad es impactante. Hablamos de alrededor del 2600 a.C. Esto convierte a Caral en uno de los centros urbanos más antiguos de toda América, contemporáneo, por ejemplo, a las grandes pirámides de Egipto. Esto rompe por completo con esa vieja idea de que las grandes civilizaciones urbanas llegaron mucho después a este lado del mundo. Pero lo que de verdad impresiona de Caral no es solo una pirámide, es el conjunto, la pura complejidad. Esto no era un templo aislado, era un espacio urbano planificado, con zonas ceremoniales, públicas y residenciales bien definidas. La presencia de varias pirámides, esa icónica plaza circular hundida, y la distribución simétrica de los edificios, todo nos grita que hubo un diseño, un plan maestro. Y, algo fundamental, las diferentes calidades en las viviendas nos confirman que esta sociedad ya estaba estratificada. Había clases sociales. Pero Caral no estaba sola en esto, para nada. Si nos movemos un poco más al sur, en el Valle del Chillón, encontramos otro complejo masivo, conocido como el Paraíso. Quizás no es tan famoso, pero su escala y su estructura nos cuentan una historia igual de importante sobre esta época de explosión constructiva. 13. Ese es el número de montículos que forman el complejo de El Paraíso, cubriendo un área de más de 50 hectáreas. Pensemos en lo que eso significa. Una inversión de trabajo y una capacidad de coordinación a una escala gigantesca, que seguramente involucró a toda la gente del valle. Y si nos metemos en su templo principal, la cosa se pone todavía más interesante. Este lugar nos revela una práctica fundamental de la época. Estos espacios sagrados no solo se construían, se enterraban ritualmente y se volvían a construir encima una y otra vez. El templo, con su atrio gigante en forma de U, estaba claramente diseñado para recibir a multitudes. Y cada una de esas 5 o 6 renovaciones implicaba rellenar con mucho cuidado los cuartos antiguos antes de construir la nueva versión, acumulando así capas de historia, de poder y de sacralidad. Ahora bien, es súper importante entender que esta explosión de arquitectura no fue un monólogo. No todos construían de la misma manera. En los valles de la costa y en las tierras altas de la sierra surgieron tradiciones muy distintas, que reflejaban creencias y entornos diferentes. La forma en que una sociedad construye sus lugares sagrados nos dice muchísimo sobre cómo ve el mundo. Y la diferencia entre ambas es clarísima. Por un lado, tenemos la tradición de la costa, con esas enormes plazas en forma de U como en el Paraíso. Estaba hecha para el espectáculo, para las multitudes, para rituales públicos a gran escala. Y por el otro lado, en la sierra, la cosa es completamente distinta. La tradición conocida como mito se centraba en templos más pequeños, cerrados, cuadrangulares, diseñados para rituales mucho más íntimos y privados, seguramente realizados por un grupo muy selecto de personas. Y para entender de verdad esta tradición de la sierra, la tradición mito, tenemos que hablar de Cotox. Es el sitio estrella, ubicado en las tierras altas del Guayaga. Aquí, la arquitectura nos habla otro idioma, uno de intimidad, de fuego y de un ritual muy, muy controlado. Tratemos de imaginar cómo era estar dentro de uno de estos templos. Son cuartos cuadrados con un único acceso muy restringido. Adentro, el piso tiene 2 niveles, separando a los participantes. Y en el centro, siempre, un fogón. Lo increíble es que este fogón tiene un sistema de ventilación subterráneo para mantener el fuego vivo. Todo, absolutamente todo, apunta a una ceremonia muy específica y repetida. Y para rematar, las paredes tenían nichos y, por supuesto, las famosas manos cruzadas de arcilla, que le añaden una capa de simbolismo profundísimo a estos espacios. Y esto nos lleva a una de las prácticas más fascinantes de esta época, el enterramiento ritual. Para esta gente, el templo no era solo un edificio, era una entidad viva, que al final de su ciclo de vida tenía que recibir un entierro apropiado. En Cotox, el famoso templo de las manos cruzadas fue rellenado y sepultado a propósito, no para destruirlo, sino para que sirviera de base sagrada para el siguiente templo.
Era una forma de transferir su poder y su espíritu a la nueva construcción. Al final, todo esto nos lleva a la gran conclusión que presenta la fuente, que el surgimiento de toda esta arquitectura monumental es en realidad la prueba del éxito. Es la manifestación física, el trofeo, de una revolución social, tecnológica y agrícola exitosa. Estas piedras son ni más ni menos que el certificado de nacimiento de la complejidad social en los Andes. Y claro, uno se queda pensando, porque estos monumentos no son solo historia antigua, ¿verdad? Marcan el nacimiento del trabajo organizado, de la jerarquía social, de las creencias compartidas, es decir, los mismísimos cimientos de la vida urbana que siguen dando forma a nuestro mundo hoy. Entender cómo nacieron estas primeras ciudades es, de alguna manera, empezar a entendernos a nosotros mismos.